Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Secretario General de la FUS, querido Fogata, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a ti, a la audiencia. Buen día. Bueno, sí, estamos aquí en la reunión del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, evaluando lo que significó el paro general del PIT-CNT del pasado jueves. Bueno, en ese marco también la evaluación de los distintos procesos de acumulación hacia el paro, las movilizaciones previas, el paro de la FUS de 48 horas. En definitiva, todo un proceso que llevó a que el paro de 24 horas del PIT-CNT haya sido una respuesta política contundente, que concitó una gran adhesión a nivel de los trabajadores, una gran adhesión de buena parte de la sociedad uruguaya, y por lo tanto, lo primero, un saludo en particular a las compañeras y a los compañeros de la salud privada de todo el país, que el jueves y el viernes de la semana pasada protagonizó un hecho que hacía muchos años no se daba en la salud privada, que es un paro de 48 horas en el marco de los consejos de salarios. Pero yo creo, Gustavo, que debemos concentrarnos en cuáles eran las reivindicaciones concretas del paro y el día después del paro, los días que vienen posterior al paro, porque si no, de lo contrario, parece que el paro es una medida que algunos la quieren ver como que el PIT-CNT la utilizó de forma caprichosa, ¿no? Marcar la cancha para sacarse las ganas, para generar protagonismo, cuando en realidad el paro del PIT-CNT y el paro de la Federación Uruguaya de la Salud fueron una respuesta contundente a una política equivocada, absolutamente equivocada, del tercer gobierno del Frente Amplio, del tercer gobierno del cambio, que pretende, entre otras cosas, combatir la supuesta especulación inflacionaria, porque eso es la inflación, es especulación que han generado las cámaras empresariales, y lo hemos denunciado desde el primer momento. El paro del 11 de junio del PIT-CNT dijo claramente: aquí hay una intención de las clases dominantes de provocar un ajuste sobre los intereses de los sectores populares, un ajuste sobre sus condiciones de vida y sus salarios, para mantener la tasa de ganancia que acumularon en 10 años de crecimiento ininterrumpido como nunca antes en la historia del país, y que hoy, en un proceso de desaceleración de la economía, quieren seguir manteniendo esa tasa de ganancia. Y lo que es peor, denunciamos que iban a intentar utilizar al tercer gobierno del cambio como el mecanismo, el gobierno que lleva adelante dicho ajuste. No nos equivocamos absolutamente para nada. Eso fue lo que se ha dado. Y si no, veamos la respuesta posterior al paro. Mientras el ministro de Economía, que no esperó ni siquiera el día siguiente, la misma noche del paro, sale a decir que las pautas, los lineamientos son innegociables, que no se van a mover ni un milímetro. En el día del paro, las cámaras de industria salen a decir que el movimiento sindical es un movimiento sindical irresponsable y que el gobierno del Frente Amplio no se merece que le hagan este paro. Bueno, Gustavo, yo creo, y audiencia, que si las cámaras empresariales en el Uruguay salen a defender al gobierno del Frente Amplio y los trabajadores a confrontarlo, el gobierno del Frente Amplio tendrá que preguntarse qué está haciendo de mal en esta cuestión. Hay un problema de sintonía, ¿no? Yo creo que es más que de sintonía. A esta altura es más que de sintonía. Y lo decimos con mucha preocupación. Sí. Creemos que hay una fuerza política que está perdiendo el rumbo, que está perdiendo el norte,
que está perdiendo lo que es su base social. El Frente Amplio no nació como un partido policlasista que defiende los intereses de las clases dominantes. Para eso está el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Frente Amplio nació como un partido político, una coalición de las capas medias, los estudiantes, la clase obrera, trabajadores de la ciudad y del campo. Está bien, ahora es un poco más que eso, es una fuerza policlasista, por eso también llegó el gobierno, pero de ahí a decir que son sectores de la clase dominante los que salen a defender el Frente Amplio y el Frente Amplio no se le mueve un pelo, preocupa. Bueno, tiene que preocuparnos que el Frente Amplio integra el bloque social y político de los cambios junto con el PCNT, junto con el movimiento sindical, junto con el movimiento popular. Y hay que ver el estado que tiene esa fuerza política, ¿no? A ver, si luego de una reunión de esa fuerza política se tratan hasta de golpistas en el medio de un debate político, estamos viendo un estado de gravedad, de pérdida de referencia muy fuerte. ¿Y por qué lo decimos? Porque esta es la hora del Frente Amplio, no, esta es la hora de los trabajadores de la salud privada. La hora radial, quiero decir, ¿verdad? Sí. Pero la cuestión es que nosotros no podemos dejar ese análisis de no hacerlo en el marco de esta realidad del paro general y los días posteriores al paro general. Porque además un problema interno dentro de la fuerza política de gobierno también dificulta el diálogo, los interlocutores, ¿no?, que hay que tener con los trabajadores. Pero, ¿qué podemos esperar nosotros de una negociación, de tratar de variar en algo lineamiento del gobierno que ni aseguran el mantenimiento del salario real y que además vuelven a insistir que por más que la economía crezca un 15%, no deben crecer igualmente los salarios de los trabajadores? ¿Qué podemos esperar si en un debate político interno unos sectores llaman a otros dentro del mismo Frente Amplio golpistas? Hay que hablar de golpistas en el Uruguay, ¿no? Hay que hablar, a alguien llamarlo golpista en el Uruguay después del 73, es muy complicado, ¿verdad? Es jodido decir una cosa de esa. Y así se ha dicho, integrante de la misma fuerza política. Entonces, claro, uno se preocupa porque ve que se aleja el centro de debate. Que aquí el centro de debate, en vez de ser contra las clases dominantes, a favor de los trabajadores del pueblo, en función de la profundización democrática, por mejor salud, educación, trabajo de calidad, empleo decente, salario y jubilaciones que sirvan para que los ciudadanos vivan mejor. Hoy ese centro de debate se desplaza y hay una discusión interna, unos le dicen golpistas a otros. Esta situación, Gustavo, compañeros de audiencia, es muy preocupante, sobre todo por quienes seguimos creyendo. Y salvo que haya definición distinta, la Federación Uruguaya de la Salud y el PIT-CNT se han planteado que este proceso de cambios en el Uruguay, instalado a partir del 2005, favorece tendencialmente los grandes intereses a los intereses de la gran mayoría populares. Tiene que tomar nos va a preocupar entonces esta situación. Tiene que tomar forma aquello de lo que decía el presidente de la República: no nos dejen solo y si nos equivocamos en el rumbo, háganoslo saber, ¿no? Yo creo que sería bueno que el presidente de la República quisiera saber qué piensa de esto. Porque ahora de este tema no ha hablado, ha presentado unos lineamientos, ha presentado un plan de inversiones, el cual hemos saludado, una parte, la otra parte no sabemos cómo se va a realizar, pero si yo me tengo que guiar por los pronunciamientos políticos del vicepresidente, de parlamentario del Frente Amplio, parlamentarios del Frente Amplio que han salido a criticar abiertamente al PCNT. Pero a ver, no es porque no se lo pueda criticar, no es porque sea infalible, es una organización que lo componen mujeres y hombres y por lo tanto es falible, sino con los argumentos que se lo ha criticado. Se lo ha acusado de inmaduro a este movimiento sindical, al mismo que el 18 de septiembre salió a la calle para impedir, para marcar que no podía volver el neoliberalismo al gobierno en el Uruguay. Y allí la presidenta del Frente Amplio, la renunciante presidenta del Frente Amplio, salió en un discurso público a hablar lo bien que estuvo el PCNT. Y yo recuerdo esa polémica porque la tuve con ella, salí a contestarle de que el Frente Amplio se ocupara del Frente Amplio. Cuando la derecha todos decíamos que éramos el brazo político del Frente Amplio. Y resulta que ahora que le haces un paro al gobierno, sos
inmaduro, sos un movimiento inmaduro. Bueno, estamos entrando en una zona muy peligrosa. Gustavo, audiencia, yo quisiera decir que el mundo nos sonríe, pero el mundo no nos sonríe. En el Uruguay en particular estamos entrando en una situación compleja, donde la perspectiva tiene que ser el rescate de los mejores valores del movimiento popular uruguayo en cara a un proceso de cambio que no se puede detener, porque esa es la consigna central de la FUS, para que los cambios no se detengan. Y para que los cambios no se detengan, los protagonistas centrales de los cambios son los grandes sectores populares. Es el salario, es la educación, es la seguridad social, son las jubilaciones, son el enfrentar las todavía situaciones de pobreza que existe en el Uruguay, es enfrentar la violencia día a día, y eso se hace con más y más gobierno popular, no se hace con dudas, no se hace con enfrentamientos contra los sectores, los propios sectores populares, no se hace con acuerdos de precios que no reflejan casi nada. Gustavo, el acuerdo de precios que hizo el gobierno es un acuerdo muy limitado, y lo estamos viendo día a día. Y la inflación sigue subiendo, por más que el ministro de Economía diga que no sube, sube. Y comparamos hoy, donde está la inflación, a la altura de este año con el año pasado, y encontramos la misma cuestión. Entonces, acá no hay un discurso pesimista, acá no hay un discurso tremendista, acá hay un discurso parado en la realidad. Y el papel del movimiento sindical, y el papel de la Federación Nueva de Salud, y el papel de las asociaciones populares debe ser el velar para que el proceso de cambio siga avanzando. Porque de lo contrario, el retroceso y la fractura entre el movimiento popular y la fuerza política hasta el gobierno sería, y lo vimos a lo largo de la historia, situaciones que no tienen casi retorno, que cuestan derrotas que llevan décadas de volver a levantarse. Por lo tanto, nuestro convenio colectivo sigue sin firmar. Seguimos reclamando que el gobierno asegure un convenio colectivo, primero de mantenimiento salarial, pero además que nos permita que nuestro salario crezca lo mismo que crece la economía del país. Esas son las definiciones del Congreso de la FUS, y esas son las definiciones que seguimos planteando, y esas son las definiciones que ratificó la Dirección Nacional de FUS reunida en Pando previo al paro general de 48 horas. Y por lo tanto, ese paro general de 48 horas es la expresión genuina de lo que estamos planteando aquí. Este es el camino de la Federación Uruguaya de la Salud. Un camino de avance en democracia, un camino de unidad muy fuerte en los sectores populares, un camino que sigue mirando hacia el futuro. Pero para que siga mirando el futuro, le pedimos al gobierno popular que haga lo que tiene que hacer un gobierno popular, que escuche al conjunto del pueblo uruguayo, que escuche al conjunto de las fuerzas populares. Porque como nosotros no queremos doblarle el brazo al gobierno, el gobierno también, si es legítimamente popular, entender que si es legítimamente popular cuando se responde a los intereses del conjunto del pueblo uruguayo. Y eso es lo que está planteando tanto la FUS como el movimiento sindical uruguayo en esta coyuntura en particular. Jorge Bermúdez, querido Fogata, secretario general de la FUS, gracias por esta salud en el aire compartida. Como siempre ha sido un gusto tenerte, buen secretariado ejecutivo. Nos reencontramos muy prontito, ¿qué te parece? Gracias a vos, Gustavo, a la audiencia, nos seguimos escuchando. Alegría y confianza, ir de frente con la gente que es el tiempo.